Mis hermanos, qué alegría es estar en la casa de Dios adorando a nuestro Dios en su día santo. Estamos estudiando este hermoso folleto, los 3 mensajes cósmicos. Y mis hermanos, algunos están preguntando cómo puedo obtener esta presentación. Eso es fácil, mis hermanos. Lo único que tienen que hacer es ir al internet y poner escuelasabática2000.org y van a obtener su copia completamente gratuita. Otra vez, vayan a internet para obtener la copia gratuita de esta presentación y en el internet coloquen escuelasabática2000.org y van a obtener su copia completamente gratuita. Hoy día vamos a estudiar los engaños finales de Satanás. Y para estudiar vamos a orar, mis hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque nos amas mucho. Gracias te damos porque nos das la luz, la Santa Biblia para descubrir los engaños finales de Satanás. Ayúdanos a comprenderlo, Señor. Abre nuestra inteligencia y ayúdanos a hacer decisiones de amor y decisiones de vida eterna. Bendícenos a cada uno, bendice nuestras necesidades y cuida especialmente de nuestros hijos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. El versículo de memoria está en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Aquí está la verdad de aquel que ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida, de nuestro Señor Jesucristo. Santifícalos en la verdad. ¿Y por qué es importante la verdad, la Santa Biblia? ¿Por qué es importante en estos últimos días? ¿Por qué? Miren lo que dice Marcos 13:22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos, porque van a tratar de engañar de cualquier manera, incluso a quienes, a los escogidos, a los que aman a Dios. Pero alguno dirá: oh, nunca me van a engañar a mí, porque yo sé lo que siento, yo sé lo que pienso, yo tengo una conciencia tranquila. Tenemos que tener cuidado, porque miren lo que dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuidado con tus propios pensamientos. Cuidado que tus pensamientos lo eleves por encima de lo que dice la palabra de Dios. Cuidado, porque parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos confiar en lo que nosotros creemos que está bien por encima de la palabra de Dios? ¿Por qué no debemos confiar en eso? Miren lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tenemos que tener cuidado de exaltar nuestros pensamientos por encima de lo que dice la palabra de Dios. Pero en este tiempo final, ¿cuál es la única salvaguardia para estos escogidos? ¿Cuál es la única salvaguardia? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, la palabra de Dios, pero no solamente la palabra de Dios leída, no solamente eso,
Lo que debemos hacer se encuentra en Mateo 7, 24 y 25. Miren lo que dice. Cualquiera pues que me oye estas palabras y qué más, y las hace, las practica, vive de acuerdo a lo que está aquí en la Santa Escritura. No solamente es escuchar la palabra de Dios, sino es cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, estaba fundada sobre la roca, estaba fundada sobre la Biblia, sobre la Santa Biblia, estaba fundada por estas dos cosas: escucha la palabra de Dios y las hace, las practica. Porque eso es interesante en estos tiempos finales, porque eso es importante para los escogidos. Miren lo que dice Mateo 24, 30, 31. ¿Qué va a pasar con los escogidos? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿A quiénes juntará? A los escogidos, aquellos a los que Satanás trata de engañar, pero están seguros porque están estudiando la Biblia y están practicando. No va a haber engaño para ellos y los escogidos van a estar a salvo. Entonces, el único camino derecho para el hombre es confiar en la palabra de Dios. Es confiar en la palabra de Dios y nada más que en la palabra de Dios. Hay engaños, mis hermanos, hay engaños serios y firmes en este tiempo. Uno de los grandes engaños es la inmortalidad del alma, la inmortalidad del ser humano. Y miren lo que dice Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Dios claramente dice que el alma que pecare, esa va a morir. El ser humano va a morir. No tiene inmortalidad en sí mismo. Va a morir. ¿Y qué pasa cuando morimos? ¿Qué es lo que ocurre cuando el ser humano muere? Miren lo que dice Eclesiastés 9, 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Los muertos nada saben. No tienen trabajo, no tienen emociones, no tienen amor, no tienen nada, nada saben. ¿Y por qué entonces, a la luz de este engaño de la inmortalidad del alma, aparecen personas que han muerto y dan consejos? ¿Por qué son esas cosas? ¿Por qué?
Miren lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 16, 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, mis hermanos, cuando aparecen los muertos en algunas sesiones espiritistas y hablan y dan consejos y algunas cosas más que son espíritus de demonios que hacen señales. Miren lo que dice la hermana de White. Merced a los 2 errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma la base del espiritismo, mientras la inmortalidad del alma forma la base del espiritismo. Crea un lazo de simpatía con Roma. La santidad del domingo, crea un lazo de simpatía con Roma. Entonces, el engaño de la inmortalidad del alma es algo que Satanás ha preparado para engañar a todo ser humano. Si los muertos nada saben, si los muertos no tienen más paga aquí en la tierra, nada tienen que ver, ¿qué va a pasar entonces con ellos? ¿No hay esperanza? Claro que sí, mis hermanos, hay esperanza, y la esperanza se encuentra en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Miren lo que dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué va a pasar con los que mueren en Cristo, con los que han aceptado a Cristo cuando Él venga por segunda vez? Van a resucitar primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos siempre con nuestro Dios. Estaremos felices por la eternidad. Y esa es la esperanza de toda la Biblia. Esa es la esperanza que ha mantenido fieles a los seres humanos. Miren el ejemplo de Job. Después de haber perdido todo, después de estar en lo último de la vida, ya parecía sin esperanza, parecía que había perdido todo, pero él se aferraba de que, miren lo que dice Job 19, 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Estoy sufriendo, estoy desfalleciendo, pero mi esperanza es: voy a ver a mi Señor. Él vive y me va a resucitar en el día de la resurrección. ¡Qué hermosa esperanza! Entonces hay que tener cuidado con el engaño de la inmortalidad del alma. Cuidado, mis hermanos, hay que tener cuidado. Otro engaño increíble está aquí en Romanos 1:25. Miren lo que dice:
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cambiaron, ¿qué cosa? Cambiaron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Una de las cosas abominables que hacían en Babilonia era adorar al sol en vez de adorar a aquel que creó el sol. Y esa adoración en muchos momentos también llegó al pueblo de Dios. El pueblo de Dios también se hizo engañar, y en vez de adorar al Creador, miren lo que pasó en una oportunidad. Ezequiel 8, 15 y 16. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de dentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Cayeron en el engaño de Satanás, adoraban al sol. Y mis hermanos, esa adoración al sol ha tenido consecuencias funestas para nuestro tiempo. Para nuestro tiempo. Miren lo que pasó con Constantino. Miren lo que dice esta cita: el sol se celebró universalmente como el guía invencible y protector de Constantino. ¿Por qué Constantino es importante en esto de adoración al sol? ¿Por qué? Porque él se convirtió al cristianismo, y cuando se convirtió al cristianismo hizo un edicto. Y miren lo que decía en el edicto: en el venerable día del sol, que los magistrados y la gente que reside en las ciudades descansen, y que todos los talleres se cierren. Poco a poco había estado se desarrollando la observancia del día domingo, hasta que Constantino dio este edicto que empujó a la observancia del domingo. Y luego otra vez poco a poco se infiltró esto en la iglesia papal, y finalmente la iglesia papal consolidó la observancia del domingo. Miren lo que dice la iglesia católica: el domingo es la marca de nuestra autoridad. La iglesia católica está por encima de la Biblia, y el cambio del sábado al domingo es la prueba de esa autoridad, cosa que no está autorizada en las Escrituras, pero que el mundo cristiano reconoce. El mundo cristiano reconoce que la Iglesia Católica consolidó la observancia del día domingo en vez de la observancia del día sábado. Y ellos dicen que lo cambiaron y que no está escrito en la Biblia. Y cambiaron porque ellos tienen la autoridad de cambiar. Pero eso es un engaño. Es un engaño, porque miren lo que dice 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Ya hemos visto que la Babilonia espiritual, el sistema papal, se hace pasar por Dios y actúa como Dios, y por eso cambió del sábado al domingo, porque eso también estaba profetizado. Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Cambió la ley de Dios, cambió la observancia del sábado al domingo. Entonces Babilonia es el centro del culto al sol o del domingo. Siempre ha sido el centro del culto a la confusión. Pero tenemos que tener cuidado con estos engaños. Tenemos que tener cuidado con este engaño, porque miren lo que dice Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ha hecho beber a todas las naciones del vino de sus engaños, como ya vimos en lecciones pasadas. Ha hecho que todos acepten sus engaños. Y hablando del vino del furor de su fornicación, miren cómo aclara esta situación la hermana de Huay. ¿En qué consiste ese vino? Este vino del furor de su fornicación, ¿en qué consiste? En sus doctrinas falsas. Ha dado al mundo un día de reposo falso en lugar del verdadero, del cuarto mandamiento, y ha repetido la falsedad que Satanás comunicó a Eva en el Edén, la inmortalidad natural del alma. Dos engaños grandes que ha dado al ser humano y que la mayoría de las personas aceptan como engaño. Miren este ejemplo. Eduardo Hitchcock, ante un congreso de pastores de Nueva York el 13 de noviembre de 1893, miren qué es lo que dijo. Qué lástima que el domingo venga etiquetado con la marca del paganismo y bautizado con el nombre del dios Sol. Fue adoptado y sancionado por la apostasía papal y cedido como un legado sagrado al protestantismo. Este Eduardo Hitchcock, que era pastor bautista, reconoció la realidad del engaño de Satanás con relación al día domingo. Oh, mis hermanos, lo único que los escogidos de Dios, lo único que aquellos que guardan los mandamientos de Dios tienen que hacer es obedecer a Dios, tal como dice en Ezequiel 20, 19 y 20. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Guarden el verdadero día de reposo, guarden el día de reposo que yo he instituido allá en el Edén. Guarden, comprométanse a guardar el día de reposo. Oh, mis queridos hermanos, entonces
hay un llamado a la fidelidad. Obedezcan a Dios antes que a los hombres. Y es importante que si nosotros estamos engañados por todas estas artimañas de Satanás, o que alguien está engañado por todas esas artimañas de Satanás, siga el consejo de Dios. ¿Cuál es el consejo de Dios? Apocalipsis 18, 4 y 5. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid de la Babilonia, salid de esa confusión, para que no seas partícipe de sus pecados. ¿Qué es el pecado? Primera Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, para que no seáis partícipes de quebrantar la verdadera ley de Dios, para que no cometas pecado guardando el domingo en vez del día sábado. Salgan de esa confusión, para que no continúen pecando, quebrantando la ley de Dios. Cuidado con quebrantar la ley de Dios. Oh, mis queridos hermanos, ¿por qué es importante guardar la ley? ¿Por qué es importante? Miren lo que dice Deuteronomio 4:6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Mis queridos hermanos, si vamos a ser sabios, debemos guardar los mandamientos de Dios, debemos aceptar los mandamientos de Dios, pero por nosotros mismos no podemos hacerlo. Necesitamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos estar tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo por fe, para que nosotros podamos obedecer los 10 mandamientos. De otra manera es pecado, de otra manera no sirve. Es por eso que Romanos 1:5 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Tenemos que obedecer en fe, por amor a nuestro Dios, y nada más que por amor a nuestro Dios. Por eso Romanos 14:23 recalca que es importante la fe. Sin fe todo es pecado. Miren lo que dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Lo que no proviene de fe es pecado. Nuestra única garantía es vivir por fe, obedecer la ley por fe. Y en eso Cristo es el único que nos ayuda. Él es el único que nos ayuda, como dice en Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Debemos vivir y obedecer puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que nos ayuda. Por eso Él dijo: sin mí nada podéis hacer. Y el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, mis queridos hermanos, para evitar
aceptar los engaños de Satanás, tenemos que aceptar por fe lo que dice la Biblia y nada más que lo que dice la Biblia. Debemos aceptar por fe que Jesucristo nos guíe hacia la verdad. Que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide, mis hermanos. Que Él nos ayude a no ser engañados por Satanás. Que Dios nos bendiga y que Él nos ayude, mis hermanos.